deja de recibirse en la hacienda pública. Pero bueno, esto es lo que quería comentarles. Ya, cerramos. ¿Cómo le hacemos? Para empezar con él. Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Hace unos días usted comentó que en el avión presidencial se hacían gastos suntuosos por seguridad nacional. Y nosotros estamos investigando este tema, pero en la Secretaría de Gobernación ya publicamos 2 reportajes y vamos a seguir publicando, porque resulta que hay centenas de contratos que se hicieron con este concepto de seguridad nacional por miles de millones de pesos. Y queríamos saber si usted está preocupado por este modo de operación del gobierno pasado, sobre todo porque estos contratos no se debieron de asignar así, hay irregularidades. De hecho, documentos internos de la Secretaría de Gobernación indican que se violó la ley de adquisiciones porque se contrataba cualquier cosa, cualquier servicio con este concepto para no licitar. ¿Ustedes están investigando esto y les preocupa al interior del gobierno? Porque podrían ser miles de millones de pesos. Tan solo en 17 contratos eran 1,400 millones de pesos, presidente. Sí, lo que estamos haciendo es eliminando todas esas prácticas que independientemente de si estaban permitidas por la ley, si eran realmente asuntos de seguridad nacional, independientemente de eso, pues significaban opacidad, ocultamiento de información y desde luego actos de corrupción. ¿Sí? Todos tenemos que transparentar bienes y tenemos que transparentar nuestros gastos, y en este caso no se hacía. En el caso del Estado Mayor Presidencial no había comprobantes, ¿sí? También en la Secretaría de Gobernación, como tú lo señalas. Entonces, eso pues va a corresponder a las instancias que tienen que ver con la revisión de la cuenta pública, hacer una investigación sobre este asunto. Nosotros no estamos ya utilizando ese mecanismo. Incluso lo de el aeropuerto de Santa Lucía, cuando se plantea de que es un asunto de seguridad nacional, se establece la obligación de transparentar los gastos, aún en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Y sí, hay muchas facturas de los gastos del Estado Mayor Presidencial. Lo que dimos a conocer la vez pasada, pues es apenas una pequeña parte, ¿no? Porque era un gasto de alrededor de 2,000 millones de pesos al año en presidencia, que ya no se está haciendo. Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación. Primero, que seguramente es falsa, ¿sí? Que no hay que culpar solo a los de arriba, ¿sí? Porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa, ¿sí? Y tercero, lo hago también porque ya no debemos
permitir o que ya no deben de llevarse a cabo esas cosas que son excesivas. En el vuelo que se hizo el año pasado, un solo vuelo en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de 7 millones de pesos nada más por servicio de internet. A lo mejor, pues eso es lo que cuesta, pues, pero se me hace bastante, ¿no? Y ese tipo de cosas, como no se podía, o mejor dicho, se alegaba de que era un asunto de seguridad nacional, se ocultaba la información. Nosotros estamos ya evitando ese tipo de actitudes y todo se transparenta. Presidente, y otra pregunta. También en Contralínea publicamos un reportaje sobre los alimentos procesados y estos contienen petróleo. Ahora que está la discusión de los etiquetados claros y que vayan al frente, si su gobierno está interesado en que también esta situación de que contienen benceno o que contienen otros derivados del petróleo se haga público, ¿no? Porque finalmente acaban siendo un factor de enfermedades para los mexicanos y la industria alimentaria pues no lo hace por su propia voluntad. Gracias, presidente. Sí, la salud es primero y tenemos que cuidar la alimentación, sobre todo la alimentación en los niños. Estamos enfrentando graves enfermedades por la mala alimentación, mucha diabetes, muchos problemas de vías urinarias, nada más, no sé si se los comentaba, para hemodiálisis, el Seguro y el ISSSTE destinan 16,000 millones de pesos al año, con toda la tristeza y todo el dolor que esto significa. Y estas enfermedades se originan o se precipitan, se agravan por la mala alimentación, por no tener una alimentación sana. Entonces estamos obligados todos a que haya un programa de orientación nutricional, así como la campaña en contra de las adicciones, en las drogas, que queremos que sea, vuelvo a decirlo, masiva, intensa, por todos los medios. Así también va a haber una campaña intensa de orientación y de concientización para comer sano y evitar el consumo de productos chatarra y dar información cada vez más clara, objetiva, cierta a los consumidores. En eso no nos vamos a detener, vamos a cuidar la salud del pueblo, porque imagínense estar curando en vez de prevenir.
podemos, con una buena alimentación, prevenir muchas enfermedades. Y yo creo que vamos a contar con el apoyo de las empresas de alimentos y que se informe y que se busque producir sin afectar la salud. Creo yo que vamos a contar con el apoyo de todos para que se avance en este terreno. Necesitamos para eso también una campaña. Ya le he pedido a Jesús que nos ayude. Yo trabajé en un tiempo en el Instituto Nacional del Consumidor, hace relativamente poco, en 1983 hasta del 84, 83, 84 hasta el 88, principios del 88, 1988. Y ese era un instituto que ahora es la Procuraduría del Consumidor, pero existían antes los dos, el instituto y la Procuraduría. Entonces, a mí me tocaba lo del quién es quién en los precios, era yo director de promoción y de organización en el INCO, 5688722. Me tocaba esa área, lo de los teléfonos, se hablaba ahí para saber cómo estaban los precios de electrodomésticos, y el Instituto del Consumidor tenía una dirección de investigación sobre la calidad de los alimentos y de todos los artículos que se consumían, y otra área de difusión. Me acuerdo que ayudaba hasta Chava Flores, el finado Chava Flores, y se transmitían mensajes de información nutricional, y era muy importante. Vamos a hacer ahora una campaña así intensa de información nutricional, se la vamos a dedicar al maestro Ríos, al finado Ríos, porque eso lo traía él como una demanda permanente. Siempre que nos veíamos me decía sobre la necesidad de la orientación nutricional, de ayudar a informar sobre una sana alimentación. Entonces sí vamos todo lo que se tenga que hacer en ese sentido. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Nos acaba de decir que nada más de la hemodiálisis el gobierno gasta 16,000 millones de pesos al año. La recaudación del impuesto especial sobre producción del IEPS a estas bebidas azucaradas pues asciende más o menos a unos 23,000, 24,000 pesos al año. O sea, realmente no están compensando en este momento el daño que hacen al erario público con sus bebidas. ¿Habrá posibilidad de que se les suba todavía más el impuesto también a otros productos como el tabaco, como el alcohol, que también repercuten en la salud pública? Y eso por un lado. Y por otro lado, acaban de mencionar lo de la seguridad pública, lo de la seguridad nacional, para no dar a conocer ciertos datos. Ahora que el gobierno pretende arrancar la obra de Santa Lucía bajo el argumento de la seguridad nacional, ¿cuáles son las garantías que tenemos de que no se va a incurrir en lo mismo, que los contratos no también se van a meter, se van a ocultar pues con el pretexto de la seguridad nacional? ¿Cuál sería la garantía que tenemos? Se establece ya en el programa, en este caso de Santa Lucía, lo planteé, de que aunque
es un asunto de seguridad nacional, tenemos que informar permanentemente. Aunque no podría hacerse legalmente, se tomó la decisión de que va a haber transparencia. Yo incluso propuse que se estableciera en los considerandos que dieron lugar a tomar esta decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal evidente. Tengo información y ojalá y se aclare, ojalá y nos digan que no es cierto. Yo no tengo sistema de espionaje, ya se canceló la función que tenía el CISEN de estar espiando y de estar persiguiendo a opositores, pero la gente me informa, siempre me han informado. Entonces me dicen que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados. Entonces, pues es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades. Puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro. Por eso también es importante que en la ley de austeridad republicana se le niegue la posibilidad a quienes salen del gobierno de que trabajen en empresas privadas vinculadas con el cargo que desempeñaron en el gobierno. Que no pase de que los expresidentes se van a trabajar a empresas privadas, los secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los directores de Pemex, ¿sí?, los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a trabajar a los bancos. Tiene que reglamentarse esto. Hay quienes dicen que no es posible porque entonces ¿de qué van a vivir? Pues una cosa es el sector privado y otra cosa es el sector público. Y el que está en el sector público sabe que es servir a los ciudadanos, siervos de la nación, ¿sí?, y aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, por eso se tomó la decisión de construir el aeropuerto de Santa Lucía con el fundamento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Qué quieren entonces? Que no se haga el aeropuerto si se satura
el actual aeropuerto de la Ciudad de México, lo que quieren es que haya saturación de más en el aeropuerto, ¿sí? Y nos echen la culpa a nosotros. Hace unos días, 2, 3 días, un capitán en un vuelo, simpatizante del conservadurismo seguramente, además tiene todo su derecho de hacerlo, tiene toda la libertad. Entonces, anuncia de que va a haber una demora, estoy yo ahí, porque hacen falta instalaciones en el aeropuerto, porque está saturado el aeropuerto. Pues yo escucho todo, tolero todo, me doy cuenta y además conozco mucho el proceder de los conservadores. O sea, desde hace mucho tiempo, si cuando yo termine, si me lo permiten los ciudadanos, que yo termine mi encomienda en el 24 y me retire, porque no me voy a reelegir ni voy a ocupar ningún otro cargo, si acaso escribiría yo un libro sobre el pensamiento conservador en México. Me atrae mucho el tema, pero eso ya retirado, ya. ¿Por qué hago pues toda esta argumentación? Por lo que tú me estás planteando. O sea, va a haber un asunto de seguridad nacional, pero al mismo tiempo va a existir toda la transparencia que se necesite. Sí. Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto. Imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido, que no hemos podido iniciar la obra, porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo. Porque, a ver, con un poco de luz en la frente, ¿quién puede sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, en las instalaciones del mismo aeropuerto de Santa Lucía, que es una área impactada? No tienen ningún fundamento. ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando querían hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, que era acabar con el lago Nabor Carrillo y hacer un aeropuerto en la zona más baja del Valle de México, una zona que ayuda a regular las avenidas del agua? Tan es así que por eso se hizo un emisor especial de drenaje para
que ahí se llevaran las aguas y se evitara la inundación en la ciudad, y ahí querían hacer el aeropuerto, y en eso no presentaron amparos, acabaron con cerros, devastaron toda esa zona para el relleno. Es cosa de ir a la zona, ¿sí? Destruyeron cerros completos y no hubo un amparo y no protestaron. Y ahora tienen toda una campaña en contra de esta obra que es fundamental. Entonces, eso no quiere decir que no va a haber transparencia. Buenos días, presidente. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, Jalisco y Nayarit. Se cumplen 4 meses ya de que se iniciara un proceso en contra de quien fuera su delegado en el Estado, Carlos Lomelí, y hasta el momento se mantiene vacante ese cargo que es muy importante para los jaliscienses. Se han producido, como usted bien sabe, una serie de situaciones alrededor de esto. Y por otro lado, quería preguntar en el lado de Nayarit, hablando de contratos leoninos, aquí mencionaron también al señor Bartlett. Lo que sí es cierto es que hay unos contratos que está promoviendo la Comisión Federal de Electricidad para cobrarle al Ayuntamiento de Tepic casi un 180% más la producción de electricidad para los pozos que dotan de agua a la ciudad. Entonces se está causando ya un problema social, están enfrentando a los trabajadores de la comisión que usted tanto defiende, que llegan a cortar el servicio de electricidad a los pozos y la gente se lo está impidiendo. Sobre estos 2 temas, por favor. Sí, sobre esto último vamos a revisarlo. No deben de haber aumentos en el cobro de la energía eléctrica. Hemos tomado esa decisión de que no aumente la energía eléctrica, no aumenten las tarifas. Entonces, voy a revisarlo. Acerca de quién va a estar en Jalisco en la Coordinación para el Desarrollo, se va a resolver. Se está trabajando porque no solo es una coordinación estatal, hay coordinaciones distritales, regionales. Entonces, esas coordinaciones están trabajando bien. Se terminaron los censos en Jalisco, o se están por terminar los censos, se están entregando los apoyos a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas, se está apoyando a los productores, en fin, se está trabajando, no se ha dejado de trabajar, porque no depende de una sola persona, es una estructura. Lo que queremos, yo se los explicaba, es trabajar en el territorio a partir de la creación de 13,000 centros integradores de servicios, 13,000 en todo el país. Entonces, son 13,000 centros integradores. En cada centro integrador se da información, se orienta y se operan los programas de bienestar. Son 13,000 porque son las comunidades más grandes que están ubicadas de manera estratégica, y a esas comunidades grandes que se constituyen en centros integradores van comunidades más pequeñas de toda una microrregión. ¿Sí? No podríamos atender de manera directa a cada comunidad porque son más de 200,000 comunidades, menores de 2,500 habitantes. Hay una gran dispersión. Entonces, por eso esta estrategia de integrar, ¿sí?,
en estos centros para proporcionar todos los servicios a las comunidades cercanas y dispersas. Después de esos, bueno, la base son las comunidades, más de 200,000. Luego, en un sistema piramidal, los 13,000 centros integradores. Arriba, 266 coordinaciones para el desarrollo. Y más arriba, 300 coordinaciones. 266, sí, 266 y ya las coordinaciones, las 32, perdón, estatales. Entonces, ya casi toda esa estructura está montada, así se están operando todos los programas y no hace falta que se tengan todos los coordinadores, en este caso es un coordinador general, pero las coordinaciones distritales, territoriales están funcionando. ¿Sí? Muy bien. A ver, las compañeras, las dos. Buenos días, presidente. Dunia Bazán, de Códice 21. En esta ocasión mi pregunta va enfocada a dos injusticias que ocurren en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Marina, siguiendo su lema: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. El primer caso es del teniente coronel de Infantería del Ejército Mexicano, licenciado en Seguridad Pública y licenciado en Derecho, Eduardo Navarrete Montes, quien actualmente se encuentra a la espera de que se cumpla la ejecutoría del amparo indirecto 629-2013 y 454-2018 del índice del juez 10º del Distrito del Estado de Sinaloa a la resolución de fecha 14 de julio del año 2017, emitida por el juez militar adscrito a la Tercera Región Militar, donde se ordena de que al implicado, acusado injustamente el día 12 de agosto del año 2013, con auto de firmar prisión dentro de la causa penal militar 1075-2012, por la supuesta responsabilidad de comisión de delitos de insubordinación y abuso de autoridad, le sean devueltos todos sus derechos castrenses. Decirle, presidente, que luego de una serie de argumentos legales y de agotar todas las instancias correspondientes, el señalado comprobó que eran falsas las acusaciones, por lo que se le solicita en su calidad de comandante supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que intervenga y salvaguarde los derechos humanos de un ciudadano que entregó su vida por la patria en la fallida guerra contra el narco. Cabe señalar que pese a que desde el 18 de diciembre del 2014 se ejecutó la sentencia emitida por el juez 10º del distrito en el estado de Sinaloa, el juicio del amparo 629-2013, el secretario de la Defensa Nacional en turno y diversos mandos superiores evaden su responsabilidad de cumplir las diversas ejecutorías emitidas a favor de Navarrete Montes y reinstalarlo al servicio y colocarlo luego de más de 4 años en la situación en que se encontraba, así como cubrirle el salario que le retuvieron de manera ilegal y arbitraria con motivo del proceso penal al que fue sometido inconstitucionalmente. El segundo caso, presidente, es de Urbino Cirino García Jarquín, quien tiene discapacidad motora y que causó alta en la Marina Armada de México un 11 de agosto del 81, con un número de folio 26795 DR 207481. Solicita, presidente, la revisión de su caso, toda vez que por una falta de recursos económicos y por las condiciones en las que permanece, luego de sufrir un accidente de trabajo, no solo se le otorgaron todas las consideraciones, o sea, no se le otorgaron todas las consideraciones que por ley le correspondían,
y solo se le dignaron a pagarle una pensión raquítica sin que se le indemnizara por haber perdido sus piernas en la Marina. Los años han pasado y Urbino, con carencias y sin la posibilidad de darle estudios y una vida digna a su esposa y 3 hijos, siguió adelante. Pero un día, en una revisión de rutina, luego de varios años del accidente, un médico militar, del que pues se omite su nombre por temor a represalias, tomó una radiografía completa del cuerpo de Urbino, del militar pensionado, donde se constató que había sufrido una negligencia en el propio hospital de la Marina que lo dejó paralítico de por vida. Preguntarle, señor presidente, si puede hacer algo al respecto como comandante de las Fuerzas Armadas de México, ya que las anteriores son injusticias que se cometieron contra elementos castrenses que fueron víctimas de la corrupción y de la impunidad que impera en esas instituciones y que hoy ven en usted una esperanza. Muy bien, vamos a revisar los 2 casos y les informamos. Me haces favor de ponerte de acuerdo con Jesús. Yo tengo la absoluta confianza en los secretarios de Marina y de la Defensa, del almirante Ojeda y de Crescencio Sandoval. Los 2 son militares profesionales, pero además son gentes íntegras, honestas. Ya una vez yo comenté que cuando me tocó decidir nombrarlos, hice toda una investigación, vi los expedientes de todos los almirantes, de todos los generales, desde luego los generales de división, todos, revisé todo. Fueron, yo creo que los cargos que más cuidé para la designación de los responsables. Y en los 2 casos, entre otras virtudes, desde luego la lealtad a las instituciones, a la patria, en los 2 casos destacaba y eso me llevó a nombrarlos, el que son incorruptibles, los 2. En el caso del almirante Ojeda, escribí un libro sobre los daños que causaba la corrupción hace 30, 40 años, cuando todavía no se hablaba del tema. Y en el caso de Luis Crescencio Sandoval, lo mismo, la fama al interior del ejército es de que se trata de un militar honesto. Yo hice un cuestionario y una de las preguntas era esa, que pedí que me llenaran algunos militares. Quería saber, además de que tuve los expedientes. Y una pregunta era, en ese sentido, que si eran honrados, ¿sí?, mucho, poco, o nada. Y en el caso y dejaba yo abierta otra opción. Y en el caso del general Crescencio
me puso el anterior secretario de la Defensa en el cuestionario, me puso incorruptible. Entonces, les tengo mucha confianza y si hay injusticias, ellos van a atender esto. No protegen a nadie, no se prestan a ningún acto de impunidad. Son dos muy buenos servidores públicos. Entonces, les puedo transmitir todo esto así. Esto antes no se acostumbraba, ¿sí? Porque son cosas que para nosotros cuentan mucho, tienen mucha importancia, la integridad. Entonces, vamos a atender los dos casos. Y lo que resulte, ¿sí? Porque no quiere decir que se atienda un caso y que siempre va a salir positivo. Hay que ver si existen elementos, si en efecto se cometió una injusticia, y aunque se haya cometido hace 20 años, ¿sí?, se tiene que reparar el daño. Buenos días, presidente. Quedó de la compañera. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez del Sol de México. Comentarle que el día de hoy llevamos en los periódicos de la OEM un informe, un documento en el que se detalla el gasto de los congresos locales. Y en este documento al que tuvo acceso la OEM, se detalla que en los congresos locales en donde tiene la mayoría Morena, hay un gasto superior del 27%. Este es un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y pues bueno, hay diputados locales que llegan a ganar hasta 26 millones de pesos al año, y esto excede los gastos que se destinan en labores de transparencia, justicia, en otros sectores que también son importantes. Preguntarle si usted les haría un llamado precisamente para que cumplan con los criterios de las políticas de austeridad que usted ha estado promoviendo. Y bueno, si me permite, ahorita le hago otras dos preguntas. Sí, claro que es indebido, de ser cierto, no lo pongo en duda, pero debe probarse y deben de informar los congresos locales a los ciudadanos, porque no deben de haber estos gastos extravagantes. Eso es parte del antiguo régimen todavía, es decir, de lo que no acaba de desaparecer. El que manejen mucho presupuesto los congresos locales. Les voy a dar ejemplos. El Congreso del Estado de México, no ahora, hace algún tiempo, no sé cómo esté ahora, pero hace 30 años era un Congreso sui generis, porque los diputados tenían asignado presupuestos. Aparte de sus sueldos, manejaban presupuesto. Cuando no es una función que le corresponda al Poder Legislativo. El manejo del presupuesto es del Ejecutivo. El Legislativo aprueba el presupuesto, pero no lo puede ejercer, no ejecuta. Entonces, en el Estado de México se creó
ese mecanismo, porque de esa forma tenían control de los diputados y del Congreso. Antes de que abriera la boca el gobernador, ya le estaban dando la razón. Esa práctica se trasladó al Congreso de la Unión recientemente, y de ahí surgió lo de los famosos moches, la partida de moches. Trasladaron el modelo del Estado de México a lo nacional y empezaron a asignar presupuesto a los diputados. Ya hemos hablado de eso. Había una partida de moches y le asignaban 10, 20 millones de pesos a cada diputado. Entonces les entregaban esos recursos en obras autorizadas. Hacienda se comprometía a que esos 10, 20 millones se le entregaban a el municipio que decidiera el diputado, y eran obras de reparación de banquetas, de calles, canchas deportivas y centros para la cultura, desarrollo urbano, cultura y deporte. Entonces, un presidente municipal, un gobernador, podía ponerse de acuerdo con ese diputado y esa obra le correspondía al municipio o al gobernador que el diputado decidiera. A cambio, el diputado recibía un moche, o si no era por un moche, se hacía la obra y el diputado recomendaba a la empresa constructora. Entonces, esas prácticas deben de desaparecer por completo, por completo. Y los legisladores, sean locales o federales, dedicarse a su función, que es la de aprobar las leyes, promover la creación de leyes nuevas. Tienen esa facultad, tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego de darle seguimiento al ejercicio del presupuesto. Esas son sus funciones. Y otro problema que se fue generando, sobre todo en el periodo neoliberal, es de que para tener controlados a los legisladores les pagaban mucho, podían irse a viajar el tiempo que fuera, hacían turismo político y les daban recursos para contratar asesores. Entonces, por eso los presupuestos en los congresos están muy inflados, porque no es nada más el sueldo de
el legislador, sino 2, 3 asesores, ayudantes, un equipo, cada legislador, más viáticos. Todo eso, lo tengo que decir también, se ha venido reduciendo todos esos gastos. Son ahora menos que antes en el Senado, en la Cámara de Diputados. Han hecho todo un esfuerzo, se ha aplicado un programa de austeridad.